Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito del bueno, ese que nos encanta y que nos hace reír y comentar, porque, vamos a ser sinceros, ¿a quién no le gusta un poco de drama en la vida, especialmente cuando se trata de celebridades? Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un guiso bien condimentado, un festín para los amantes del chisme, con un poco de amor, un poco de polémica y, por supuesto, mucho chisme turco. Si eres fan de las series turcas, como yo, ya sabrás de qué estoy hablando, el título lo dice todo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco turbio mundo de Hande Erçel, Kerem Bürsin y la explosiva situación con Afsanur Sancaktutan. Sí, el triángulo amoroso que ha estado en boca de todos en las redes sociales, en los foros de discusión de las novelas turcas y, por supuesto, en todos los canales de YouTube dedicados a este apasionante universo. Prepárense porque vamos a desentrañar este drama, a analizar cada detalle, a explorar las diferentes interpretaciones y a ver qué hay de verdad en todo este revuelo. ¿Será solo una tormenta en un vaso de agua o hay algo más profundo detrás de todo esto? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, por favor, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarás lo último en noticias de tus series y actores turcos favoritos. Ya sabes, suscribirse es gratis y siempre es una buena idea. Y por supuesto, no olvides dejarme un like si te gusta este tipo de contenido. Me ayuda muchísimo. Y hablando de ayudarme, no duden en dejar sus comentarios, compartir sus opiniones, porque esta es una conversación, y me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, comencemos con el drama. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema, vamos a refrescar la memoria y a poner las cartas sobre la mesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y digo fueron porque el romance se acabó, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Su historia de amor, que comenzó en el set de Love is in the Air, cautivó a fans de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, las miradas, las risas, las bromas, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos. La serie en sí, la trama, la comedia, el romance, todo contribuyó a esta conexión que traspasó la pantalla. Era una historia de cuento de hadas moderna, y la gente se enamoró perdidamente de ellos, de su historia. La pareja, a pesar de sus personalidades, se complementaban, y la dinámica entre ambos era digna de admirar. Y aunque su relación terminó, la llama entre los fans todavía arde, y mucho. A pesar de que el tiempo pasa, la esperanza de verlos juntos de nuevo, en la vida real o en la pantalla, todavía existe para muchos. Esta es la base emocional sobre la cual se construye el drama que vamos a analizar. Ahora entremos en el tema principal, la defensa de Hande a Kerem y el lío con Afsanur. Recientemente Hande ha sido objeto de críticas y ataques en redes sociales. ¿La razón? Defender a Kerem. Para entender esto hay que saber que Kerem Bürsin ha estado involucrado, no sé si de forma voluntaria o no, en varios proyectos con Afsanur Sancaktutan. Afsanur, una actriz joven y talentosa, ha compartido pantalla con Kerem en algunas producciones. Y aquí es donde el drama comienza a tomar forma, donde la intriga se intensifica. Al parecer, se han generado rumores y especulaciones sobre una posible relación romántica entre Kerem y Afsanur. Estos rumores, por supuesto, han sido alimentados por los propios fans, que siempre están al acecho de cualquier señal que sugiera un nuevo romance. Los seguidores, los fans acérrimos, son los que más investigan, analizan cada like, cada comentario, cada encuentro casual. Cualquier interacción es escudriñada en busca de una chispa, de una conexión que confirme sus teorías. Y claro, las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis de fotos, vídeos, y todo tipo de teorías sobre la naturaleza de su relación. Se ven muy juntos, hay mucha química, se miran de una manera especial, son algunos de los comentarios más frecuentes. Los medios de comunicación también han contribuido a la difusión de estos rumores, amplificando el interés del público. Ahora, ¿por qué la defensa de Hande es tan relevante? Pues bien, porque, recordemos, Hande y Kerem fueron pareja. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Muchos fans, a pesar de la ruptura, siguen esperanzados en una reconciliación, en volver a ver a Eda y Serkan juntos, tanto en la ficción como en la vida real.
La defensa de Ande en este contexto se interpretó de diversas maneras. Algunos la vieron como un gesto de apoyo a su expareja, como una prueba de que aún mantienen una buena relación, una muestra de madurez y respeto mutuo. Otros, más maliciosos, la interpretaron como una estrategia para desviar la atención de cualquier posible romance entre Kerem y Afsanur, como una forma de proteger su propio territorio emocional, de mantener vivo el interés en ella. Y por supuesto, no faltaron las críticas hacia Ande acusándola de entrometida, de no superar el final de su relación con Kerem, de ser posesiva. Ya supéralo, déjalos en paz, búscate un novio, fueron algunos de los comentarios más duros y despectivos. Lo que sí es cierto, es que la situación ha generado mucha controversia y debate. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones encontradas, con fans defendiendo a Ande, otros criticándola, y algunos simplemente disfrutando del drama, como si estuvieran viendo una nueva temporada de su serie favorita. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Quizás Ande simplemente quiso apoyar a Kerem, quizás la situación es más compleja de lo que parece. Quizás Ande siente que Kerem es un amigo y lo apoya, independientemente de cualquier rumor. Quizás lo hace por respeto al cariño que le tuvieron sus fans. Lo único seguro es que el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, nunca deja de ser un espectáculo. En este punto es importante destacar que no tenemos información oficial que confirme o desmienta ningún tipo de romance entre Kerem y Afsanur. Todo se basa en rumores, especulaciones y en la interpretación que los fans hacen de las acciones de los actores. Lo que sí podemos afirmar es que la situación ha generado un gran revuelo mediático, y que tanto Ande, Kerem y Afsanur se han visto involucrados en un torbellino de comentarios y análisis, algo que para los artistas puede ser abrumador. Ahora hablemos un poco más sobre las reacciones en redes sociales. La defensa de Ande a Kerem, como era de esperar, generó un aluvión de comentarios, de memes, de análisis exhaustivos de cada publicación en redes sociales. Algunos fans de Ande la felicitaron por su lealtad y su apoyo a Kerem. Bravo Ande, eres una gran persona, demuestras ser una mujer de altura, fueron algunos de los elogios más frecuentes. Otros, quizás más partidarios de Kerem y Afsanur, criticaron su actitud y la acusaron de ser posesiva, de querer controlar la vida de su expareja. Déjalos ser felices, no seas celosa, ya supera el pasado, fueron algunos de los comentarios más comunes de este grupo. Además, el hecho de que Ande esté activa en redes sociales, donde comparte constantemente fotos y vídeos, también ha sido objeto de debate. Algunos creen que su actividad en línea es una forma de controlar la narrativa, de mostrarse como una persona fuerte e independiente, de proyectar una imagen de éxito y felicidad, de demostrar que está bien, que está feliz. Otros, por el contrario, la ven como una estrategia para mantener su presencia en el ojo público y seguir siendo relevante, como una forma de seguir siendo el centro de atención. La verdad, como siempre, es que la realidad es más compleja y multifacética. Es posible que ambas interpretaciones sean válidas, que Ande utilice las redes sociales como una herramienta para gestionar su imagen pública y al mismo tiempo, para conectar con sus fans y expresar su personalidad. En cuanto a Afsanur Sancaktutan, la joven actriz se ha visto, de repente, en el centro de la atención, en medio de un torbellino mediático que probablemente no esperaba. Ha tenido que lidiar con las especulaciones sobre su relación con Kerem, con los comentarios de los fans, con la presión mediática, con la exposición constante. Es importante recordar que ella es una joven actriz que está comenzando su carrera, y que todo este drama puede ser muy abrumador, incluso destructivo. El impacto de la fama, de la exposición mediática, puede ser muy fuerte, especialmente para una persona joven. Es crucial para ella mantener los pies en la tierra, rodearse de personas que la apoyen y la ayuden a gestionar esta situación. Es fundamental, en situaciones como esta, ser respetuosos con las personas involucradas. No debemos olvidar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos, emociones y una vida personal, con problemas, miedos e inseguridades como cualquiera de nosotros. Los comentarios malintencionados, las acusaciones infundadas y el acoso en redes sociales pueden tener consecuencias muy negativas en la salud mental y emocional de las personas. La presión constante, la crítica despiadada, el escrutinio público pueden afectar la autoestima, provocar ansiedad, depresión e incluso, en casos extremos, pensamientos suicidas. Así que en lugar de criticar y juzgar, deberíamos intentar entender las diferentes perspectivas, ser empáticos y respetar la privacidad de los actores. Debemos recordar que aunque ese
Figuras públicas tienen derecho a su privacidad, a su vida personal, a equivocarse, a ser felices a su manera. Después de todo, todos somos humanos y merecemos ser tratados con respeto, independientemente de nuestra fama, fortuna o profesión. Debemos tener en cuenta que nuestras palabras pueden tener un impacto real en la vida de las personas. Volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el drama en el mundo de las series turcas nunca termina, que es un espectáculo constante, una fuente inagotable de historias y emociones. Las relaciones, las rupturas, los rumores, las especulaciones, todo se mezcla para crear un cóctel explosivo que mantiene a los fans enganchados y a los medios de comunicación alimentados. Cada like, cada comentario, cada foto, cada vídeo, se convierte en una pieza del rompecabezas que los fans intentan armar, en busca de la verdad, o al menos de una versión plausible de la verdad. La defensa de Hande Erçel a Kerem Bürsin, en medio de los rumores sobre una posible relación con Afsanur Sancaktutan, es solo un ejemplo más de cómo las vidas de las celebridades pueden ser complicadas y cómo las redes sociales pueden amplificar cualquier situación. Es un reflejo de la obsesión de la sociedad con la vida de los famosos, de la necesidad de saberlo todo, de analizar cada detalle, de opinar sobre cada decisión. Es también un reflejo de la fragilidad de la fama, de la facilidad con la que una persona puede ser juzgada, criticada y hasta destruida por la opinión pública. Es importante recordar que al final del día, los actores son seres humanos, y que su vida personal es suya. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones, ni a especular sobre sus relaciones. Lo único que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, apoyar sus proyectos y respetar su privacidad. Debemos ser conscientes de que no conocemos la totalidad de la historia, de que solo vemos una pequeña parte de la vida de estas personas. En resumen, este vídeo ha explorado el drama que rodea a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Hemos analizado la defensa de Hande a Kerem, las especulaciones sobre la relación entre Kerem y Afsanur, y las reacciones de los fans en redes sociales. Hemos visto cómo un simple gesto de apoyo puede generar un gran revuelo y cómo las redes sociales pueden amplificar cualquier situación. Hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la empatía, sobre la necesidad de ser conscientes del impacto de nuestras palabras. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya proporcionado información útil y entretenida. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy valioso para mí. Saber que ustedes están ahí, que me acompañan en cada vídeo, es lo que me motiva a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas. Ahora, antes de que se vayan, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande hizo bien en defender a Kerem? ¿Creen que Kerem y Afsanur tienen una relación? ¿Cómo creen que esta situación afectará la carrera de cada uno de ellos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. ¿Qué esperan de los próximos proyectos de Hande, Kerem y Afsanur? ¿Creen que volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en algún proyecto? ¿Qué les gustaría saber sobre el futuro de estos actores? Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Y si quieren, sugieran temas para los próximos vídeos, actores o series que les gustaría que analizara. Me encanta leer sus sugerencias. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Un abrazo enorme y muchas gracias por ser parte de esta comunidad.